La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Saludos. El tema de hoy trata sobre la cruzada de Israel. Vamos a darnos una vuelta por los orígenes y por la situación actual. Sin nada más, empezamos. Bueno, en principio quiero darle las gracias y la bienvenida a los contertulios que van a estar con nosotros. En primer lugar, Salvador Pons, físico. Muchas gracias, Salvador, por estar. Gracias a ti de nuevo, Alfonso, por invitarme. Luis Sobral, jurista. Muchas gracias, Luis. Gracias, Alfonso. Manuel Delgado, historiador y psicólogo. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Jaime Cristóbal, de Reunificacionista, diplomado en Relaciones Laborales. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos y por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bien. Y sin nada más, ya empezamos con el tema. ¿Tienen los judíos derecho, después de 2000 años, a regresar a la tierra de los cananeos según el plan establecido por Jehová? Podría empezar el que quiera. Me parece que hoy no hay mucho ánimo de arrancar. Bueno, yo creo que los israelitas, porque ya judíos hay por todo el mundo, complicado que se metan en el trozo de tierra que le han dado, le dieron en su momento los británicos. Hombre, yo creo que derecho tiene como cualquier pueblo a tener su propia tierra. Y estamos hablando de un pueblo que nació hace miles de años, ¿no? Porque nos remontamos a Sumer y aparecían los primeros textos judaicos, ¿no? Evidentemente yo creo que tienen derecho, como cualquiera, a vivir. Otro tema sería, y ya lo iremos hablando, a convivir, ¿no? Que yo creo que es donde va a estar el meollo de esta tertulia, ¿no? Bien. ¿Alguno más? Yo creo que, hombre, tal y como los españoles tenemos derecho a vivir en España, yo creo que para algo existen leyes religiosas y entre ellas estaría en los textos judaicos. Jehová prometió el Estado de Israel a Abraham y, hombre, yo creo que el derecho, si nos basamos en la palabra, existe como derecho, con lo cual tienen todo el derecho sin estar allí. Bien, Luis. Sí, yo reafirmarme, a ver, aunque algunos piensen que bueno, que bajo el concepto de que Jehová le prometió a Abraham ese territorio y demás, y otras personas pues pueden concretar o pueden pensar que bueno, que claro, que eso lo dicen ellos en unas escrituras y que es su creencia, pero fuera del tema religioso, como personas, digamos, que pensamos que todos tenemos un derecho a tener nuestra patria, pues lógico que ellos tengan un sitio en la tierra donde convivir, ¿no? Y donde estar todos juntos. Además ellos, en principio, bueno, ya lo hablaremos, hicieron, digamos, de una forma que yo creo que fue de una forma, en un principio, bien hecha. Después, a lo mejor, ya tendremos que comentar qué es lo que pasó. Vale. Jaime. Hombre, lo han dicho mis compañeros, ¿no? Yo creo que cualquier pueblo tiene derecho a la existencia, tiene derecho a la cohabitación, tiene derecho a la relación con otros pueblos y obviamente, pues, como han dicho mis compañeros, Israel no tiene que ser menos, ¿no? Es un pueblo histórico, milenario, con más de 3.000 años de historia. Y bueno, aunque tampoco es un tema definitorio la antigüedad, ¿no? Pero simplemente tiene su cultura, tiene sus tradiciones, tiene su credo. Y como han dicho también mis compañeros, iremos profundizando un poco más en materia, pero claro, yo creo que cualquier pueblo tiene derecho a la existencia. Vale. Ahora, ¿tienen los palestinos derecho a perpetuarse en la tierra donde estuvieron también miles de años cuando a los palestinos se les llamaban filisteos? ¿Tienen derecho a ello? Yo creo que antes lo que antes señalaba, ¿no? Derecho a convivir, pero indudablemente no nos olvidemos del origen de Palestina, ¿no? Porque el origen de Israel bíblico, nos guste o no nos guste, la historia se fundamenta en aquello que está ya escrito, y en este caso estamos hablando de la Biblia. La Biblia ya establecía que el pueblo de Israel
parte de dos orígenes. No es precisamente de Ismael y el otro es de Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham, que era la gran promesa que le hace Dios, se la hace a sus herederos también. Y Abraham tuvo dos mujeres, dos herederos distintos. No nos olvidemos que eso genera dos líneas totalmente diferenciadas. Una van a ser la línea de judaica, que van a ser todo lo que dará, al final se convertirá en Judea, Israel, y otra va a ser la isla ismaelita, que va a ser precisamente lo que va a dar origen al sentido musulmán. No nos olvidemos que los musulmanes, uno de su primer profeta es Ismael. A partir de ahí, tienen derecho. Bueno, es que lo que antes estábamos señalando, hay una partición territorial, que no nos olvidemos que esto nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, en una distribución de territorio, y que yo creo que lo iremos viendo porque evidentemente tiene sus razones geopolíticas muy bien establecidas, el por qué existe Israel y el por qué existe Palestina. Vale, ¿alguno? No, simplemente que yo, tenemos que decir que es verdad que han estado en imperios como el bizantino, como el imperio islámico, como el Imperio Otomano y por último con el Imperio Británico, ¿no? Entonces sí que han estado ahí durante muchos siglos y en principio es lo que comentaba Manuel, que ahora veremos, porque una cosa es que tú tengas derecho a estar en un territorio, pero siempre y cuando tengas en principio lo que ha hecho todos los estados, como ha pasado hace muy poco tiempo cuando estábamos nosotros precisamente en el norte de África con Marruecos, que se declaró el Estado marroquí, ¿no? Entonces todos los estados tienen que hacer las cosas de forma de que los demás estados estén de acuerdo con esa opción, ¿no? Salvador, Jaime. Yo creo que tanto derechos tienen uno como otro, si provienen de los filisteos, el pueblo palestino, yo creo que tienen el mismo derecho a ocupar la tierra. Simplemente desde mi punto de vista, es un problema de convivencia, simplificándolo mucho y sin ánimo de quitarle importancia a cualquier hecho, pero es un tema de convivencia que tienen que superar. Lo supera. Jaime. Hombre, claro. Lo hemos dicho antes con el pueblo israelí, pues claro que el pueblo palestino y cualquier pueblo tiene derecho a su territorio, a su convivencia, y no olvidemos que el concepto de nación, el concepto de Estado y el concepto de patria es relativamente nuevo. Entonces, claro que tienen derecho. La cuestión es que, y entraremos en el tema, se produjo a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos tiempos, una división artificial que lo produjo paradójicamente además el Imperio Británico, que de ahí vienen muchos de los problemas que iremos desarrollando. Bien, pues bueno, efectivamente ha sacado el tema Jaime, vamos a hablar del imperio. Los judíos llegaron a la tierra a su tierra, a Judea o a Palestina, llegaron en 1917 y hasta 1948 no tuvieron problemas con nadie, tuvieron una convivencia pacífica y en condiciones. A partir de 1948, cuando ya pasó lo que han comentado mis compañeros, la Segunda Guerra Mundial, y aparte la entrada de los ingleses y de los Estados Unidos, empezó el conflicto en lo que es Palestina o Judea, o el país, o Israel, de los israelíes. Porque decimos israelita, pero son israelíes. Hay que matizar el concepto de israelíes, que es lo que ellos se consideran y lo que son. Bien, cualquiera puede, ¿qué es lo que veis de este problema que generaron evidentemente los anglosajones? ¿Cómo lo veis? Bueno, voy a iniciar ya el disparo. En el año 1947, y además en esta semana se va a proyectar precisamente en televisión una magnífica película que se llama Éxodo, hace un reflejo precisamente de lo que fue el posicionamiento de los judíos en lo que es la tierra de Cananea, que en definitiva es lo que tocaba. Hombre, evidentemente, cuando llegan los judíos allí se encuentran un desierto, que es lo que le dan, no le dan absolutamente nada más, y empiezan a configurar o intentan configurar una nación. La nación nace por dos razones. Uno, porque acababa de terminar una guerra donde habían significado la muerte, creo que fueron de 3, 4, 5 millones de judíos en hornos crematorios. No nos olvidemos que el holocausto existió y de hecho hay un museo del holocausto en Jerusalén. Y
apareció una corriente dentro de lo que fue la idea religiosa judaica del sionismo. Con la aparición del sionismo nace la idea de generar un Estado que, como bien señalaba Jaime, esto es muy reciente, tan reciente que estamos hablando en 1789, después de la Revolución Francesa, que es cuando empiezan a construirse realmente las situaciones nacionales. Los intereses británicos, muy a la boca, porque el Imperio Británico en aquel momento estaba bien asentado, y el resurgir de una gran potencia como eran los Estados Unidos, hacen que se quieran posicionar en una situación estratégica. ¿Qué mayor estrategia cuando acaba de descubrirse petróleo que controlar toda la zona de lo que iba a ser toda la zona del Golfo, de la zona de Oriente Próximo? A partir de ahí, el Estado de Israel tuvo que sobrevivir, si no recuerdo mal, a 9 guerras. Que no nos olvidemos que ha sido el tapón bélico que ha controlado la expansión precisamente del Islam, no solamente en la zona, sino fuera de la zona. Bien. ¿Alguno más? Bueno, yo quería subrayar que empezaron un poco ya a ver ese tipo de disturbios mucho antes de lo que habéis nombrado, porque en 1920, 1921 e incluso en 1929 hubo una masacre de Hebrón, que murieron decenas de judíos por culpa de manos de los palestinos, por el hecho de que ya se empezó a hablar de todo el tema sobre el Estado de Israel, ¿no? Entonces ya se vieron en cierto modo un poco que estaban siendo expulsados, ¿no? O de alguna forma viéndose minoritarios cuando siempre habían sido un poco más mayoría en el territorio, ¿no? En el territorio. ¿Salvador, Jaime? No. Nada. ¿Jaime? No tengo, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Bien, bueno, aquí, estamos todos de acuerdo que a partir de la entrada de 1948 fue cuando ya se generan los conflictos, quizás por los sionistas. Del sionismo vamos a dedicar un programa, porque es algo muy importante, tiene muchos matices, desde que escribieron los libros que escribió Theodor Herz, creo que se llamaba, y hay unos cuantos libros ahí muy importantes que fueron los que crearon. Después están las grandes, el gran capital, como los Rothschild, todo eso, que son judíos, que potenciaron lo que es el sionismo. Y eso dedicaremos un programa aparte porque creo que es muy interesante. Ahora, el problema que tienen, vamos a ver, un problema que hay que es muy gordo, porque resulta que el templo de Salomón, el primero lo destruyeron, el segundo lo destruyeron en el 70 después de Cristo, siendo Ciro II el rey, y viene la reconstrucción del tercer templo. No confundir templo con sinagoga. La sinagoga no se hace sacrificio porque no son templos. O sea, templo, los judíos, el pueblo judío, nada más que tiene uno. Y es el que está en Jerusalén. Ese es un concepto que hay que tener claro. Claro, ¿qué ha pasado? Han destruido el templo y ellos quieren reconstruir el tercer templo. ¿Pero dónde? En el mismo sitio. Y se encuentran con un problema muy grande, que desde ahí está la mezquita sagrada de Al-Aqsa, que es de donde Mahoma, yo no sé si lo pronuncia bien, Al-Aqsa. Al-Aqsa. Bien, que es desde donde Mahoma subió a los cielos. Entonces, claro, ahí tiene un problema el pueblo de Israel muy grande. ¿Qué pensáis de este tema, que ya sí es que es conflictivo, porque aquí ya entramos en un choque con las religiones? ¿Qué pensáis? Bueno, que eliminar del territorio de Israel, de lo que es Judea, el concepto religioso, yo creo que es un problema, ¿no? Porque evidentemente no nos olvidemos que fue precisamente entre el Tigris y el Éufrates donde surge no solamente la grande civilización de Sumeria, sino que surge también la primera religión monoteísta. No nos olvidemos que hasta aquellos momentos las religiones eran, aparte de que eran animistas, pues eran politeístas. Entonces, hombre, evidentemente la construcción del tercer templo es lo que señala la Biblia como la venida del Mesías para los judíos. No nos olvidemos que los católicos, el Mesías ya llegó antes de que se destruyera el segundo templo. Bueno, después de la destrucción del segundo templo. Pero es que el origen está claro. En el año 925 a.C., Salomón, citado por la Biblia, construye el primer templo
para sustituir lo que para ellos era el ritual de la conservación del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza se conservaba entonces en un tabernáculo que no era sino una tienda de campaña, una tienda móvil. Su desaparición viene precisamente a ser sustituida por la presencia de un templo que, como tú bien señala, no solamente era un templo de un sitio de adoración, sino que también un sitio de comercio, un sitio de política, sitio de justicia, se abarcaba prácticamente todas las... que es destruido en el año 586 por Nabucodonosor, con una de las tantísimas invasiones que sufrieron el pueblo judío. A partir de ahí se crea la segunda parte, a través de Zorobabel, en el año 515 a.C., que a su vez, el segundo templo, es destruido precisamente por la cultura romana, ¿no? O sea, cuando la invasión de los romanos, Tito concretamente en el año 70 después de Cristo, ya había fallecido Cristo y había subido a los cielos, fue utilizado precisamente. Y ahí surge el principal problema, porque ya empiezan a aparecer los musulmanes integrándose dentro de lo que era el territorio, que es lo que antes señalábamos, los ismaelitas ya habían usurpado parte de ese territorio y en un principio vivían en comunidad con el resto del pueblo judío, pero ahí empiezan a vivirse. Y aprovechando la destrucción del templo de Jerusalén, el segundo templo de Jerusalén, construyen una cúpula, que es la Mezquita Azul, que es la que tú bien citabas antes, es la Al-Aqsa. A partir de la construcción de Al-Aqsa, los musulmanes reclaman Jerusalén, los judíos también lo reclaman y tenemos el conflicto internacional ahora precisamente dedicado en ese punto de referencia. Y a lo que tú preguntabas, pues, evidentemente yo creo que la mezquita de Al-Aqsa sigue siendo un centro histórico. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues si viene realmente el segundo Mesías, o el tercero, ya he perdido la cuenta, evidentemente habrá que deconstruir el templo otra vez y construirlo de alguna manera. Complicado porque estamos hablando de conceptos religiosos, claro, y no filosóficos, ¿no? Claro. Yo es que creo que lo importante, lo paradójico y lo trascendental de lo que estamos hablando es el sitio del que estamos hablando. Es que estamos hablando del epicentro del terremoto religioso mundial. Correcto. Donde nacen prácticamente las grandes religiones que se profesan, en un 80%, vamos a quitar el hindú y alguna más, pero donde se profesa. Entonces, claro, son tanto lo que habéis dicho del templo de Salomón como el propio Jerusalén y muchísimas Belén, ¿no? Y muchísimas poblaciones de allí. Esa zona es profundamente epicentro de todas las religiones. Claro, ¿qué pasa? Que existe una reivindicación por todas las religiones de los territorios santos. Ahí el cristianismo, el judaísmo, el islam beben de la fuente y beben de cualquier río, de cualquier rincón, ¿no? O sea, los episodios de Jesucristo, que para el islam es una especie de profeta y para los cristianos es prácticamente es nuestro Dios, pues claro, tiene los pasajes, tiene la vivencia, tiene la penitencia allí. Entonces, claro, estamos hablando de un territorio altamente, digamos, problemático desde un punto de vista religioso. ¿Qué pasa? Y ya termino con esto. Yo creo que la cuestión está clara, que se crean unas fronteras artificiales, como hemos dicho, a partir de la creación del Estado de Israel en el 48. De hecho, hay una comunidad que es los Naturei Karta, que están en contra incluso del Estado de... Fíjate la complejidad que tiene realmente el Estado de Israel, que hay judíos que incluso están en contra del propio sionismo porque ellos creen que todavía tiene que venir el Mesías, que es el que va a implementar el Estado de Israel. Y ellos ven como una especie de sacrilegio, pero no ven correcto que se haya implementado el Estado antes de la llegada. O sea, es un territorio que es muy complejo y obviamente el protectorado británico no ayudó en eso. Digamos que lo contuvo, lo ocultó en la problemática, pero después hubo un posicionamiento claramente, yo creo, no de arreglar las cosas, sino de perpetuar el problema que existe hasta hoy. Claro. ¿Vosotros? Hombre, yo lo que veo ahí, después de todo lo que han comentado tanto Manuel como Jaime en el tema religioso y lo complicado que es todo el tema de lo Oriente, que es en sí Jerusalén, yo políticamente lo que veo, por ejemplo, es que los palestinos en cierto modo se están, digamos, aprovechando de esa discordia que hay con el tema religioso y tan complicado de la zona, ¿no?
para en cierto modo vincular a otras naciones que son islámicas para tener un apoyo para su beneficio sobre temas políticos, ¿no? Y sobre el desacuerdo que hay con Israel en el tema de lo que estamos ahora mismo tratando, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma es lo mismo y tan complejo como lo que vamos a ver sobre los territorios de Israel, como el territorio que tiene que tener los palestinos y todo lo demás. Yo no puedo más que quedarme asombrado sobre todo lo que han dicho mis compañeros y no puedo añadir nada más. Bueno, ahora tenemos otro tema que nos tenemos que retrotraer, ya se ha cumplido un año. El 7 de octubre del 2023 hubo una matanza, una matanza impresionante, que llegaron los palestinos e invadieron Israel y ejecutaron a un montón de personas civiles, que claro, que fue el detonante, porque ellos aguantaban que le tiraran cohetes y cosas, porque se gastan el dinero que reciben a mansalva de Europa. De Europa le manda muchísimo dinero, porque España mismo le manda muchísimo dinero, y se dedican a invertirlo no en el beneficio de su población. Utilizan los palestinos a su población como escudos humanos, guardan los proyectiles y todas las bombas y todas las cosas que tienen en los hospitales, que como consecuencia pues después son destruidos. Tienen los mejores hospitales que podemos imaginarnos, mejores que los que hay en Egipto. Egipto no tiene la calidad de hospitales que hay en Gaza. Gaza tiene unos hospitales inmensos, o tenía, porque ahora mismo ya, pues claro, Israel pues tomó una medida en el momento que secuestraron personas y que las ejecutaron públicamente y que vieron los vídeos de lo que le estaban haciendo. ¿Cómo veis que se le haya llamado justo a esta acción bélica el diluvio del Al-Aqsa? Al-Aqsa, creo que lo he dicho bien. El diluvio de Al-Aqsa. Bueno, ¿cómo veis que le hayan llamado ese nombre? Bueno, directamente ellos se llamaban los mártires del Aqsa, decía, porque no nos olvidemos que en el mundo musulmán la muerte les lleva al paraíso y a disfrutar de las innumerables vírgenes que tienen allí, ¿no? Pero no olvidemos tampoco que Hamás no es Palestina. Hamás es una organización terrorista que se ha comido a los palestinos, porque ya en su momento Yasser Arafat, que yo creo que queda mucho en la memoria, firmó un protocolo precisamente con el Estado de Israel reconociéndose mutuamente. De ahí apareció la zona de Cisjordania y Gaza, que le permitía la convivencia dentro de lo que se entiende de pacifismo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que Hamás se hace con el territorio de Gaza y desde ahí se convierte en el tentáculo del Irán como fuente del terrorismo, como lo es Hezbollah en el norte, en el Líbano, en una población que era la Suiza de Oriente, y la han convertido en un erial, porque aquí ya no vive nadie. Ahora nos estamos quedando. Yo veía esta mañana noticias de que han dicho, Netanyahu le ha dicho a la ONU que se retire a 50 kilómetros de la frontera, porque evidentemente van a limpiar la frontera. Y me parece muy lógico, porque están cansados de lo que tú bien señalabas, ¿no? De tanto cohetito cerca, pues vamos a ponerte por lo menos 50 kilómetros más allá, a ver si el domo de hierro eres capaz de atravesarlo, ¿no? Entonces, yo creo que el problema básico que existe no existe con los palestinos, existe con Hamás y con Hezbollah. ¿Por qué? Porque son organizaciones que, como tú bien señalas, viven de las subvenciones que le dan Naciones Unidas, Europa y tantísimos países que lo están financiando. Y no nos olvidemos que Israel, desde su creación en el año 48, ha tenido que sobrevivir a 9 guerras. En el 48 en Nachor, en el 48 en Dan Nid, en el 56 la batalla del Sinaí, en el 69-70 con el desgaste que le produjo a todos los países del entorno árabe, en el 67 la guerra de los 6 días, y en el 73 la guerra de Yom Kippur, y en 2006 empezaron la guerra del Líbano, hasta ahora que tienen la guerra cruenta, porque evidentemente tienen perdidos todavía 120 o 130 judíos, y no nos olvidemos que los judíos entierran hasta sus muertos, pues los entierran ellos, no permite que se los entierre nadie más. Claro. ¿Algún comentario más? No, yo completar lo que dice mi compañero Manuel. Vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que el problema está en que no se quiere una solución para esa parte del mundo.
no se quiere una solución. Las posturas se han radicalizado, todos vemos a diario vídeos de cómo estaba la sociedad persa o cómo estaba la sociedad egipcia y cómo se ha radicalizado el Islam ahí en esos territorios, y obviamente eso ha implicado por una respuesta de un pueblo como el de Israel, obviamente. Tampoco hay que negar también que la situación del pueblo palestino en conjunto se ha deteriorado mucho, y que también las fronteras no se han respetado. Yo creo que hay que mirar para un lado y para otro, ¿no? Pero yo vuelvo a apelar un poco a la historia, ¿no? Yo creo que el papel que tenemos que jugar nosotros los españoles es tener también nuestra propia política, ¿no? Y nosotros, pese a lo que diga la leyenda negra, siempre nos hemos destacado por ser un pueblo muy tolerante y un pueblo además que aquí se han llegado a grandes acuerdos mundiales, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, bueno, tenemos la experiencia de 7 años, ¿no?, de reconquista, y aprendimos también a entender que el que piensa diferente, teniendo en cuenta que nos respeten, pero también llegar a acuerdos, ¿no? Somos un pueblo, igual que Israel, rodeado y con unos fuertes lazos y contactos con todo el imperio musulmán o con toda la cultura musulmana que después se islamiza. Hay que entender también que la radicalidad también del mundo musulmán, hay países como Jordania que tienen que hilar muy fino porque tienen un gran problema. Y de hecho, y termino con esto, de hecho, no nos olvidemos, al pueblo palestino tristemente no lo quiere ni Egipto, ni Jordania, ninguno de los países que está alrededor, que se le llena la boca de apoyar al pueblo palestino, pero hay que ver solamente en internet las vallas de alambre y espino y de varios metros que, por ejemplo, la frontera que tiene Egipto con la Franja de Gaza. O sea, que muchas veces se intenta descargar toda la culpa hacia Occidente, pero hay que ver también el comportamiento de los pueblos hermanos que tienen con su propio hermanos palestinos, que no entran ni uno. Bueno. Yo vería, por ejemplo, en principio lo que has comentado del diluvio, ellos lo ven como, digamos, la purificación, ¿no? Como cuando Noé es el mismo concepto, ¿no? Ellos el diluvio lo ven como la purificación, como que fue lo que ellos trataron de ese diluvio de fuerza, de hacer, poner su criterio. Eso ellos lo llaman diluvio por el hecho de la purificación, de quitar de una manera prepotente, lo veo yo, hacia los israelíes y demás, de decir, bueno, pues ahora viene aquí la purificación, vamos a entrar nosotros que somos puros. ¿Ustedes puros de por qué? ¿Y los demás que son puros? ¿O qué es lo que queréis comentar con esto? Ahí es donde está, por ejemplo, esa prepotencia que yo veo sin que después van hipócritamente viéndose lo contrario del pueblo palestino, ¿no? Entonces, lo que veo, por ejemplo, es que ellos, de toda la vida, cuando los israelíes han cogido y desde que llegaron a ese territorio, primero, llegaron pagando, porque ellos pagaron a todos los jeques que había allí en la zona de Canaán, digamos, de lo que es el territorio ahora mismo israelí, pagaron a grandes jeques extensiones enormes que tenían adjudicadas como propietarios, ¿no? Entonces entraron pagando, han desarrollado una nación, han desarrollado un pueblo, se han constituido económicamente de una forma increíble. Pero ellos, de toda la vida, desde que empezó este conflicto, primero no sé si fue Qatar el que estuvo financiando, daban unas financiaciones que creo que eran 300.000 o 300 millones de dólares mensuales para pagar todos los salarios de los funcionarios, por ejemplo, en Gaza, para que Gaza pudiera ir trabajando normalmente y funcionando esa comunidad, ¿no? Es que yo creo, Luis, que lo que tú dices, yo creo, y lo vuelvo a decir un poco, yo creo que toda esa parte de Oriente Medio, Oriente Próximo, en lo que se ha convertido en un campo de un laboratorio, ¿no? Un laboratorio donde intervienen demasiadas manos, meten la mano en el puchero o en la olla, demasiadas manos, porque ahí quieren un poco todo representar el poder de la zona. No olvidemos que Estados Unidos está ahí,
no olvidemos que Rusia está interviniendo también con bases militares en Siria. No olvidemos que está Irán, que aunque son chiitas apoyan a los sunitas. También en una forma un poco de erigirse los ayatolás en Irán como una especie de referente de todo el mundo islámico. O sea, ahí intervienen muchos factores que yo creo que en definitiva van en contra del pueblo palestino y van también en contra del propio pueblo israelí, que yo creo que lo que están deseando es convivir en paz. Yo creo que así. Bien, bueno, hay una cosa que está clara, ¿no? Que el pueblo israelí, el pueblo palestino, el momento que vieron Hezbollah que Israel se acercaba a Arabia Saudí y que se le terminaba lo que era el dinero que llegaba de Arabia Saudí, automáticamente hicieron el atentado del diluvio de Al-Aqsa. Claro, automáticamente hicieron ese atentado en el momento que vieron que perdían una financiación. Es que vuelvo a decirte. Y otra cosa que también quería decir también es que aparte al pueblo palestino en general no lo quieren porque son integristas. Entonces ningún país quiere personas integristas. Ningún país. Y mejor que ellos no los conoce nadie. Entonces no lo quieren porque están radicalizados. O sea, es un pueblo radicalizado y yo no veo lógico que se hayan radicalizado. Porque tú ves como matan a tu hermano, como matan a tu madre, como matan a cualquiera, tú te radicalizas sí o sí. O sea, y no vamos Pero ese es el gran problema que tienen los palestinos, que ahora mismo, para una vida normal, pues desgraciadamente con tantos años de guerra es complicado que la... Mira, yo te voy a poner un símil y si no ahora Manuel que me corrige, yo voy a poner un símil. Esto es como jugar al ajedrez. Aquí el rey y la reina son el mundo anglosajón y el mundo después se puede decir que el mundo árabe, algún aspecto Irán y el chino y Rusia. Esos son los reyes y la reina. Y el pueblo palestino y el pueblo israelí son los peores. Y después están los alfiles, están los caballos, que puede ser Israel, puede ser. Pero realmente, si te das cuenta, ahí, en unos cientos de miles de kilómetros o pocos millones de kilómetros cuadrados, están todas las superpotencias, directa o indirectamente, interviniendo en la geopolítica de básicamente dos pueblos. Dos pueblos. Y vuelvo a decir lo mismo. Ni Arabia Saudí, ni Kuwait, ni Egipto, ni Jordania, ni Qatar. Prácticamente ninguno de los grandes, ni Emiratos Árabes Unidos, ninguno de los grandes países árabes quieren a los hermanos palestinos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo creo que, y vuelvo a decir lo mismo, nosotros tenemos, porque yo lo veo desde un punto de vista histórico hispanista, que es lo que yo me dedico, ¿no? Yo creo que nosotros los hispanos tenemos que empezar también a influir, porque donde hemos estado nosotros, yo creo que hemos sembrado mucho sentido común. Y yo creo que el problema es que, como digo, hay un gran tablero geopolítico, geoestratégico que nadie quiere ver, hay muchos intereses, hay mucho petróleo, hay mucho gas, hay muchos recursos minerales y ahí se está viendo de que realmente pues son los peores y eso hay que cambiarlo. Y yo si ya estamos con el tema, a lo que tú señalabas, evidentemente, no nos olvidemos que quien realmente crea el Estado de Israel fue el Reino Unido, que era el que tenía aquella dominación del territorio. Y en él influyeron algunos aspectos importantes. Primero, la estrategia, la situación estratégica que significaba tener un control precisamente sobre lo que iba a irrumpir con era el petróleo. En segundo lugar, las fronteras que se crearon no fueron fronteras naturales, sino que fueron aleatorias según iban apareciendo campos petrolíferos. En tercer lugar, evidentemente, como bien señala, claro, si es que allí si tú le miras el mapa y te vuelves alucinado, no entiendes por qué un río no es separación y sin embargo... Igual que África, también. Yo creo que, hombre, también no nos podemos olvidar de que efectivamente aquello estratégicamente es un poder de paso del control de lo que es la zona Oriente Próximo, pero también del canal de Suez. Y Suez es la base fundamental del transporte económico a través de los espacios marítimos, que ahora tenemos un conflicto allí precisamente. Y yo apunto a lo que está diciendo Jaime, efectivamente, nosotros estuvimos allí. Y es que no nos olvidemos que el rey de España es también rey de Israel. De Jerusalén. O sea que no estamos obviando algo que nos ha pertenecido. Lo que sí teníamos que tener presente es tener una política
exterior lo suficientemente seria para, ya que queremos ser mediadores, no partidarios de, es decir, no nos podemos volcar hacia uno u otro, porque yo estoy de acuerdo totalmente con lo que se está diciendo. Hay un problema básico, un problema de religión, y es un problema también de un conflicto de interés, porque el día que Israel desgraciadamente desaparezca, tenemos un problema en la frontera sur. Tenemos que ser nosotros quienes paremos esa invasión que se está produciendo de musulmanes, porque nos guste o no nos guste, el problema de los palestinos, y lo habéis dicho ustedes, y lo voy a redundar yo también, no es solamente esa radicalización, es que no quieren participar de la sociedad, porque Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Jordania, Turquía, son países que están integrados socialmente y que lo que pretenden son avances, no destruirse entre ellos mismos. De hecho, Arabia Saudí, que es la más radical de las suníes, porque precisamente ellos no dejan que se construyan una iglesia. Es decir, ellos solamente puede haber mezquita, no hay otra religión que vaya. Y evidentemente yo creo que el papel que tenemos que buscar sea precisamente ese, de intentar mediar como ya se hizo en su momento y llegar a un acuerdo. Quienes no quieren llegar a acuerdo son los iraníes y por extensión los grupos y tentáculos que tienen terroristas, ¿no? Bien, y también otra cosa, que cuando se creó el Estado de Israel no se crearon dos estados, porque no quisieron ni los Estados Unidos ni los ingleses. Porque no les interesaban, no les interesaban. Ni los propios palestinos. Porque el problema que hay aquí es que los palestinos no quieren ninguna solución. Ellos ni solucionarse a ellos mismos, digamos, un problema de como nación y como tal. Ellos lo único que quieren es la exterminación de, como ellos dicen, del río al mar, ¿no? De los judíos, y esa es su del río al mar, ¿no? Del río al mar, y que no exista el pueblo de Israel y que los judíos se exterminen. Y sin embargo los judíos lo único que han hecho desde que han llegado es hacer una nación y hacer y prosperar sin mirar en cierto modo al pueblo palestino, sino mirar hacia adentro, hacia ellos, creando una democracia, creando de que haya unos derechos humanos, creando una serie de temas que para el pueblo palestino eso es ahora mismo años luz. Sí, pero bueno, aparte que estamos viendo, por ejemplo, lo que es en Cataluña, que está ya invadida por el Islam, estamos viendo que la zona donde está el Islam, la pauperización que tiene, o sea, se ha replicado el Estado fallido. Entonces, ¿cuánto tardarían los palestinos si se fueran los israelitas en volver aquello un desierto? Claro, ¿cuánto tardaría? O sea, que ellos lo quieren como está. Ya lo estamos viendo. ¿Son capaces de mantenerlo ellos como está? De haber creado ellos, no son capaces. Que Israel está haciendo la guerra. Es que Israel está haciendo la guerra que nosotros no estamos haciendo. Yo creo que los palestinos, cuando quieren invadir, digámoslo así, el Estado de Israel, se creen que todo va a ser fácil. Van a llegar, se van a poner allí, se van a mantener las infraestructuras. Y eso no va a ser porque en Israel se está metiendo mucho dinero desde Occidente. Entonces... bueno, al revés. Donde se está metiendo dinero es en Palestina. Bueno. Israel es súper millonario y genera una cantidad de dinero impresionante. Claro. Es que el problema que hay es que son culturas totalmente antagónicas. Sí, ¿no? Una cultura subvencionada y una cultura creadora de riqueza. Entonces aquí hay un choque de dos culturas que no. Pero yo entiendo. Yo vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que el problema está en que hay demasiados intereses en la zona. O sea, yo vuelvo a decir, los años 40, los años 50, la libertad, tú podías ser árabe perfectamente, y tenían una cultura totalmente respetuosa con las mujeres, respetuoso con los derechos humanos, respetuoso, y eso se ha ido radicalizando. Y vuelvo a decir lo mismo, lo que tú bien has dicho, Israel es un estado muy rico, muy potente, tiene un apoyo internacional muy fuerte, una cultura occidental como la nuestra, pero yo creo que el mundo árabe también, y entiendo que hay reclamaciones legítimas del pueblo palestino, es normal, porque es un año cuando hay un conflicto, uno pierde normalmente y uno gana, es la tristeza de la realidad, y lo hemos sufrido también los españoles, pero yo creo que vuelvo a decir lo mismo, hay falta de apoyo en su propio mundo, y sin embargo
embargo el mundo occidental a grandes trazos apoya al pueblo israelí. ¿Cuál es la solución? Y a mí me estoy adelantando un poquito en la conclusión del programa. Yo creo que el problema es que todos se lo tienen que hacer mirar, y sobre todo los pueblos árabes que tienen el tema de Gaza, pues oye, hacer una presión mediática, internacional, contundente, pero alejado de la violencia, alejada del radicalismo y entendiendo, como yo he dicho, que es un Estado que a lo mejor tendría que tener 3 naciones, a lo mejor, ¿no? Bien, bueno, ¿alguien quiere decir algo más, Salvador? ¿Algo? Bien, bueno, pues vamos a continuar. Y ¿creéis que ha influido el tema de las bolsas de gas, el gas que hay en la franja de Gaza, ha influido en la declaración, el problema que ha surgido ahora mismo con Israel y con Gaza? ¿Ha influido el gas? No, porque petróleo y gas en esa zona está súper identificado y súper entendido. Ahí no hay problema ninguno. Yo creo que estamos redundando en el tema. Lo que antes señalaba Jaime, estratégicamente Israel ha sido el tapón de los países, de la expansión de los países islamistas, ¿no? O islámicos o musulmanes, como queramos llamarlo. Y indudablemente Israel, no nos olvidemos que está occidentalizado, así que es un país que realmente mantiene la cultura de esfuerzo, la cultura de trabajo, de producción. Hoy, técnicamente, a nivel informático, son quizás el país más poderoso del mundo. Nos lo ha demostrado nosotros con el famoso Pegasus, ¿no? Decía, porque el nivel de la capacidad, y redundando en ello, no nos olvidemos la capacidad que ha tenido el Mossad. Y en todos los sectores. En todos los sectores, ¿no? Ya estamos hablando ahora mismo también del domo de hierro, si ya se cupla magnífica en agricultura, y en convertir un desierto en un desierto, en un vergel. Así, estamos hablando de una nación que ha prosperado. Entonces, y el problema, repito, no son los palestinos. Desgraciadamente, como bien señalaba antes Jaime, los palestinos es un pueblo que se ha visto marginado, y como marginados que han estado, pues bueno, subyugados a otros términos, a otra cultura. Pero también hay que reconocer en la situación que se presenta con la irrupción de grupos fanáticos, la fanatización. Esos grupos terroristas, de tanto Hamas como Hezbollah, es lo que han producido el que no se pueda expandir. Y antes lo señalaba Jaime, y yo creo que alguien más. Y efectivamente es que la frontera de Egipto está cerrada a los palestinos, es que no los dejan pasar, que pueden pasar cualquier persona que quiera huir. Ni Jordania. Jordania tiene el mismo problema. ¿Por qué? Porque es que saben que radicalizan a la población y lógicamente desestabilizan el país. Líbano tiene el problema que tiene con Hezbollah, porque tiene 2 millones de palestinos viviendo en su territorio que han absorbido a la propia población libanesa. O sea, han destrozado precisamente el Líbano. Líbano era un enclave cristiano y se ha convertido ahora mismo en un enclave musulmán, precisamente por esta irrupción de Palestina. Es que el Líbano, yo creo que lo que tú dices, el Líbano habría que abordarlo, porque el Líbano es no es gigante, pero es que tiene los pies de barro totalmente. Claro. Ahí hay 3 grandes confesiones que hacen malabares, un funamburismo para cohesionar un país que tiene grandes problemas tiene los dragos, tiene los cristianos, tiene los musulmanes en diferentes, ortodoxos, tiene judíos, tiene de todo, y sin embargo... Pero era un país que tenía una prosperidad y un nivel de convivencia, como tú señalabas, muy bueno, ejemplar. Bueno. Sí. Ya, que si hablábamos antes de Israel, de que efectivamente está occidentalizado, el Líbano no era. Sí, el Líbano era la ¿Qué ocurre? Que fue la irrupción de los huyentes palestinos los que acabaron con la... Y jamás... Voy a hacer un nuevo inciso. Jamás llega al poder precisamente con unas elecciones y se carga el Estado, lo que es la zona. Las elecciones también. Se carga. De todas formas, yo creo que cuando más agresivos se han vuelto y cuando más han tomado las cosas a la tremenda ha sido cuando Israel y tuvo un principio de acuerdo, que entonces fue cuando ellos vieron la oveja al lobo, cuando tuvieron un principio de acuerdo con, no sé si fue con Emiratos Árabes o con Qatar o con Arabia Saudí, que es cuando vieron que ahí ya la cosa era preocupante, porque Arabia Saudí, digamos, es un estado islamista, y entonces y con mucho dinero, y entonces vieron que Israel estaba, digamos, como tratando ya como hermanos a lo que ellos llaman sus propios hermanos, ¿no? Entonces estaban viendo que su línea política de propaganda y de todo lo que de sus bases, de que todo, digamos, todos los pueblos islámicos
se le estaba yendo de las manos, ¿no? Entonces dijeron, ahora vamos a atacar y vamos a provocar una crisis para que esto no suceda y que Israel rompa esa relación que tiene tan buena con Arabia Saudita. Mira, y el caso lo tenemos, lo que está pasando por ejemplo en Israel, lo tenemos el caso, lo que está pasando en Ucrania. Y lo decía el embajador Zorrilla. El embajador Zorrilla, hay un vídeo viral, además un hombre que ha estado en Oriente Próximo, tiene una larga experiencia en la carrera diplomática, y él mismo lo decía, ¿no? Que en las grandes civilizaciones, en el mapa geopolítico, geoestático mundial, no existen los derechos humanos, existen los intereses. Y yo entiendo que es muy duro para las personas escuchar eso. Y vuelvo a decir, y yo creo que es tan condenable la muerte de un solo niño palestino, es tan condenable como la muerte de un solo niño israelí. Judío. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no queremos ver o no vemos la amplitud de la mira de que eso es un laboratorio donde se están vendiendo muchas armas, donde se están vendiendo muchos suministros, donde se está moviendo una potente y muy fuerte industria armamentística por ambos lados, por ambos lados, porque ya estáis viendo la operación que está haciendo Israel en Libia. Están encontrando misiles, cohetes, diverso material militar en casas. Eso cuesta dinero, y de hecho no hemos entrado, pero hay un punto muy importante, es que gran parte del tráfico mundial pasa por el canal de Suez y por toda esa zona, ¿no? Como el mar Negro, ¿no? El mar Negro, ¿no? El que entra por... Y de hecho ahí están los grandes... No, el Golfo Pérsico es anterior. Estamos hablando de lo que sería... Desde el canal de Suez hacia el Índico. Vale. Y otra cosa que van a hacer dentro de lo que es el canal de Suez es que los israelitas, porque Egipto ahora mismo tiene el control, pero es que Israel está haciendo otro canal nuevo. Y toda la potencia toda la potencia que tiene Egipto, pues la va a perder en el momento que haya otra manera de cruzar y traer el petróleo hasta la zona de Europa. Date cuenta. O sea, le están dando una que no es normal. Claro. Y no se está dando ni cuenta. Es una realidad. Pero vamos a continuar con otros temas. Vale. Pero bueno, si queréis... No, simplemente que hay que darte cuenta que por ese mar, por ese estrecho que estamos diciendo, hay 6 o 7 naciones grandes productoras de petróleo, y ahí no hay conflicto. Ahí no hay conflicto. ¿Por qué? Claro. Lo que se llama el cuerno de África, el cuerno de Hormuz, el estrecho de Hormuz, toda esa zona, eso ahí está Kuwait, está todo, está Arabia Saudí, y eso es un subsuelo totalmente de petróleo. Ahí eso no se toca. No se puede tocar. Bueno, otra cosa es, por ejemplo, si están preparados el pueblo, hemos hablado que Israel es un pueblo occidental, es como nosotros, ¿están preparados para la cantidad de bajas que tendrían si hicieran una invasión terrestre? Por ejemplo, habéis hablado del Líbano. ¿Estarían preparados las personas de Israel? ¿Estarían preparados para eso? Porque Israel juega, es muy grave. Israel juega con una baza que tiene una superioridad militar, táctica impresionante sobre el resto de los países del entorno. Ojo, pero eso no le exime de un gran problema, y creo que no lo hemos dicho. Israel, en el momento que pierda una guerra, está en peligro incluso su propia subsistencia, porque todos los países están expectantes alrededor. No creáis que los que están neutros porque no se atreven a meterse con la maquinaria israelí, pero en el momento que el perro flaquee van a atacarle todo. Y después, claro, Israel no se puede permitir una contienda a largo plazo. Puede permitirse una guerra, a lo mejor, de un conflicto armado que dure 1, 3, 6 meses, un año máximo. Todo lo que sobrepase ese tiempo, porque no tienen ni los efectivos ni tienen los recursos para poder mantener una larga. Hemos hablado de la guerra de los 6 días, pero son guerras cortas que obviamente la superioridad es aplastante. Pero un conflicto a largo plazo no es sostenible para Israel. Hombre, a lo que tú decías de baja, yo creo que nadie en una guerra asume bajas. ¿Por qué? Porque evidentemente son sus muertos, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero no nos olvidemos que el ejército israelí se nutre de hombres y mujeres. Las mujeres tienen que estar 2 años de servicio en el ejército y los hombres están 32, creo que son 32 meses. Es decir, que es un pueblo acostumbrado a la guerra. Y es un pueblo
conciencia de la guerra. ¿Por qué? Porque, hombre, si desgraciadamente todos los días suenan las alarmas antiaéreas por la cantidad de misiles que están cayendo, la cantidad de drones que se están disparando, lógicamente es un país que está preparado para ello y está sufrido en ello. Lo que dice Jaime lo redundo totalmente. Efectivamente, Israel está acostumbrado a batallas rápidas y a enfrentamientos cortos. ¿Por qué? Porque no es por el número de bajas que se produce, porque técnicamente la capacidad de movilización que tiene es extraordinaria, pero sí es un problema de desgaste, y es un pueblo que necesita también de sus propios recursos y tiene que alimentar su población, tiene grandes hospitales. El hospital de el Monte Sinai en Nueva York se mide de judíos y lo financian judíos, pero vamos a ver la tecnología y los profesionales. El tiempo que tú estás movilizando tus tropas a luchar lo estás quitando de las empresas, del campo, claro. Y lógicamente una nación no se puede permitir eso. Bien, vamos a seguir un poquito. Sí, hemos hablado del frente del Líbano. ¿Os imagináis ya algo todavía peor? El frente con Irak, que han preparado a los que están allí, incluso España y Estados Unidos. O sea, son personal militar preparado por Europa. Ya ahí ya se formaría ahí ya Yo creo que lo único que puede intervenir un poco ahí para que la cosa empeore es Irán. Yo creo que Irán, por la extensión, por los recursos, tendría que haber una confrontación directa entre Israel e Irán para que la cosa, yo creo que empezaría a alcanzar ya uno. Bueno, habéis hablado de Irán, ¿no? ¿Por qué Irán, cuando ataca, avisa a Estados Unidos y a Rusia? Bueno, es que no es... Es que Irán, cuando ataca, lo avisa. Bueno, me ha llamado la atención eso. No es solamente Irán. Israel también llama a Estados Unidos y a Rusia avisándole de lo que va a hacer. No seamos ingenuos, que antes yo creo que lo apuntaba Jaime. Eso es una zona súper estratégica. Hay una zona donde la geopolítica es la que manda. Y Irán ha cometido el error de lanzar esos 200 misiles balísticos, no nos olvidemos que son balísticos, de los cuales algunos se interceptaron desde la base de Rota, porque desde aquí, afortunadamente, las lanzaderas americanas tienen también una precisión extraordinaria. Eso significó un corte. De hecho, ahora mismo Irán, a partir de creo que son de las 6 o las 7 de la tarde, con el anochecer, cierra los aeropuertos porque esperan la presencia de los aviones israelitas. Indudablemente, Irán es el financiador del terrorismo que está produciéndose en Israel, y eso está subyugando toda la política. Y mientras que Estados Unidos y Rusia tengan intereses geoestratégicos, va a ser muy complicado que se reduzca la presencia y la guerra en sí, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué os parece que España, como ha sido el Día de la Hispanidad, en un alarde de imaginación haya mandado el buque Cristóbal Colón a Israel? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? El buque es el mejor buque que tenemos, una fragata que es de la un F100, concretamente un F5, un F105, y hemos mandado al Cristóbal Colón, y tenemos el portaaeronave Juan Carlos I parado en la región de Barcelona, en Barcelona, lo tenemos ahí en Barcelona. Pero ¿cómo lo veis? Ya hemos mandado al Cristóbal Colón, porque yo creo que una parte más de la ironía que tenemos aquí, ¿no? Porque, bueno, acaban de nombrar a Hernán Cortés. Eso es lo más gracioso que de lo que hemos estado comentando estos últimos encuentros que hemos tenido, en que la presidenta de México, tanto de ceremonia, tanta historia, y ahora coge y al jefe de la defensa, al jefe de lo pone, nombra al general Cortés, vamos, de los Hernán Cortés de toda la vida. Vamos, indígena puro y duro. Que por cierto, la señora Claudia Sheinbaum está en edad militar, judía, Sí. O sea, que está en edad militar para poder. Pero yo creo que ya no está por no está por esos menesteres. Hombre, como tú señalas, la fragata Cristóbal Colón, con Baleares y demás, es una del grupo de las 5 fragatas de la clase F100 que tiene España. Las características que tiene, la capacidad de autonomía que tiene. La estamos vendiendo en mucha parte del mundo, porque la tecnología española, aunque parezca que no, es muy buena y muy brillante. Desgraciadamente, como no invertimos mucho, pues por eso nos quedamos con un submarino que ha costado 3 veces el valor y se ha hundido 2 o 3 veces. Pero bueno.
Pero sí que es verdad que es una de las unidades que mejor especialización tiene, porque el sistema que tiene, que se llama Aegis, que es el sistema balístico de defensa balística, y ese es uno de los que están colaborando precisamente en el control del domo de hierro, es decir, la cúpula de hierro que tienen los israelitas en la protección contra todos los ataques de misiles que está lanzando el Irán, ¿no? Bien. Bueno, cuando veis que hay tantos bueno, se me ha quedado lo del Juan Carlos I. Bueno, venga, podría además que lo conozco personalmente, estaba en él y sé lo que es. Es un portanave muy curioso porque es de lo más avanzado que hay ahora mismo a nivel mundial. Porque tiene desde un muelle de atraque, tiene el helipuerto, tiene una doble isla, que lo cual permite el control aéreo tanto de aviones como de helicópteros, y además es un hospital andante, que sirve también para la extracción. Tiene un gemelo en Australia, ¿no? Hay un gemelo de ese portaaviones en Australia. Sí, de hecho, pero bueno, no olvidemos que la tecnología es nuestra. Es nuestro. Sí, es nuestro. Algunas piezas son Hombre, estarán de por ahí. Pero sí que es verdad. Y luego es una de las cosas que ahora mismo el movimiento significa también el desplazamiento, no nos olvidemos, de una unidad de infantería de marina. Y en la infantería de marina, una de las que tenemos aquí, que precisamente la tenemos en San Fernando, que es el Tercio Sur, es uno de los mejores especializados precisamente para el combate de acceso. Bien, cuando veis una flota tan grande, pues la verdad es que impone. Da miedo. Vemos una flota, bueno, porque ha llegado ya el USS Truman, con todo lo suyo ya ha llegado, más todos los buques israelíes que hay allí, que hay Israel tiene, me parece, 20. Los submarinos israelíes no sabemos dónde están. Eso, han desaparecido. Y retomando el tema de nuestros submarinos, pues se hizo tan grande que no cabía en el puerto. O sea, sí, fue ya, y sin embargo una maravilla de flota, es de lo más avanzado. Ya se puede navegar con él. Bueno, pues vamos. Bueno, sí, una cosa que no tengo más remedio que preguntarla, que es sobre los walkie-talkie y los buscas, porque ahí yo creo que tenéis que dar una opinión, porque aquello ha sido un acontecimiento impresionante y que la mayoría de los países lo que quieren ver cómo lo han hecho para hacerlo ellos, no para evitarlo. Vamos, ha sido un desconeje técnicamente hablando. Eso yo creo que lo que está denotando es que la técnica de la guerra está mutando a pasos agigantados. Tú estabas hablando antes de los grandes barcos, de los grandes portaaviones, pero es que hay que tener que hoy en día las guerras se pueden ganar con los drones y con los misiles. Totalmente. Tú puedes tener el mejor barco, la mejor cúpula, la mejor fragata, pero a ti te llega una... Y además, ojo, y que los costes se están abaratando a unos niveles, vamos, prácticamente tú tienes una bomba, un dron aéreo por 400 euros. Y sin embargo, un tanque te puede costar incluso algún que otro millón de euros, ¿eh? Entonces, lo estamos viendo en Ucrania, y lo estamos viendo con Irán. O sea, que la guerra está mutando y vuelvo, y yo termino con esto. Es que lo triste que nosotros, y vuelvo un poco a la historia nuestra, ¿no? Que siendo una de las grandes potencias del mundo, si tuviéramos una mancomunidad como Marcelo Gullo, que ahora está estos días de gira por España, ya está abogando abiertamente por una reunificación. No le ha puesto todavía el cascabel al gato, pero ya está viendo. Y yo creo que nosotros hemos tenido un bagaje histórico. Date cuenta que el único territorio del mundo donde el cristianismo recuperó territorio al imperio musulmán fue al Andaluz, fue España, ¿no? Entonces yo creo que eso nos da un conocimiento extra para llegar a cuotas de entendimiento y de confraternización y de paz mundial, que es lo que queremos, ¿no? Sí, hombre, lo que sí quería comentar, por ejemplo, es lo que estaba comentando Jaime, que es que digamos que lo que es el sistema de guerra o lo que la historia de la guerra ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces ahora, antes era una masificación de ejércitos y de gente para llegar a la guerra, y ahora hoy lo que son unidades muy especializadas que hagan incursiones y que destrocen todo lo que encuentren a su paso, ¿no? Y además
un concepto. La guerra ya no es una guerra, evidentemente, como señaláis, convencional. La guerra ya es una guerra de inteligencia. Es una guerra que ya no es ni siquiera, porque es biológica. Se ha deshumanizado. Claro, y aquí ya no hace falta tener un soldado, ya lo que tienes que tener es un robot que te permita, o un exoesqueleto que te permita movilizar a pocas unidades, pero con mucha eficacia. Y en eso es lo que antes señalabas tú en la pregunta de la denotación de los beeper y los walkie-talkie, ¿no? Es decir, es que ya hemos llegado a un nivel donde la interrelación que existe entre la información, la inteligencia y el poder económico, se han visto ahí todos en el mismo sitio, ¿no? Oye, el que domina la tecnología domina la guerra. Claro. Pues entonces la domina Israel. Está claro. Bien, bueno, ¿tenéis algo más que decir? Que ya no hemos pasado, vamos a la hora. Yo simplemente agradecerte y, como siempre, y hacer un llamamiento para que nosotros volvamos a recuperar una propia voz, que donde nosotros ponemos el juicio, donde nosotros ponemos los valores, vamos avanzando. Y sin embargo, lo que te digo, el mundo anglosajón, con todo mi respeto, pues debería un poco de tomar una carta sobre un problema que originaron ellos. Vuelvo a decir, todo viene del Estado, del protectorado británico. Sí. Exacto. Yo redundo lo que dice Jaime. Además, te he utilizado el término de confederación. Yo creo que España debería de buscar esa nueva integración, ya que estamos hablando de bloques mundiales. Oye, nosotros tenemos todavía, a nivel cultural, a nivel idiomático, tenemos una capacidad de podernos generar, y en vez de entrar en disputas simplemente intencionadas por ideología no muy comprensible ni comprendida, llegar a un acuerdo más interesante. Y España tiene la capacidad, siempre la hemos tenido, de ser buenos negociadores. Entonces, teníamos que estar presentes precisamente en el mundo. Desgraciadamente, lo que estamos viviendo, pues lo sufrimos. Esta es la cumbre de Alhambra. Yo lo que opino en este caso es la mediocridad que por desgracia tenemos de políticos españoles, la ignorancia tan grande que tenemos los políticos españoles, porque ahí tenemos una Irene Montero o una Yolanda que todos van a favor de, sin saber ni por qué ni por qué no, sino simplemente porque van en contra de, a lo mejor, de Israel, porque está con Estados Unidos y eso influye en el capitalismo y ellos están en contra del capitalismo. Entonces, como la ignorancia es tan grande, el problema que tenemos en España es que defienden a un pueblo o a una comunidad en la que no saben ni en qué ni a quién están defendiendo. Porque si ellos un concepto serio, si tuvieran un concepto serio de lo que realmente están por el que están luchando, porque a mí me dicen, si ellos luchan por una, digamos, una integración de la comunidad homosexual o de la comunidad gay o de una serie o sobre la mujer, y después me veo que defienden a un pueblo o a una idea que es totalmente contraria, la verdad es que no ves la ignorancia y la poca seriedad de estas personas y lo perdidos que están en la política. Entonces, hasta que España no tenga una política realmente con personas, digamos, que tengan una base, por lo menos cultural, una base, ya no pido ni inteligente, sino cultural, para que sepan por lo menos a quién por dónde tienen que caminar para saber qué es lo que tienen que defender. Vale. Bueno, sin nada más, pues ya mi agradecimiento a Jaime, a Manuel y a Luis por haber estado aquí con nosotros, y despedirnos, pediros que os suscribáis, que es un clásico, pero que lo necesitamos porque estamos empezando, y daros las gracias y un saludo virtual a todos.